¿Sabías que en la Biblia hay una mujer que con su virtud logró convertirse en reina? Esta historia está escrita en el libro de Samuel, donde se menciona de una hermosa mujer virtuosa, conocida como Abigail. En ese entonces, esta hermosa mujer estaba casada con un malvado hombre, un hombre necio llamado Nabal, que irónicamente su nombre significa necio. Esto puede significar que tal vez ese no era su nombre original, sino que era más bien un apodo, porque este hombre era famoso por ser insensato, necio y terco. Pero a pesar de ser un hombre terrible, su esposa Abigail era en extremo virtuosa y noble con él, a pesar de que este varón no se merecía una mujer tan buena. Pero a pesar de todo, este hombre necio llamado Nabal era un hombre rico que tenía una enorme hacienda, en la cual tenía hasta 3000 ovejas, y mandaba a sus pastores solos a llevar estos rebaños a las afueras, para que buscasen pastos y agua y se pudiesen alimentar. A Nabal no le importaban sus pastores, ya que a pesar de que en ese entonces el reino de Israel estaba bastante volátil, ya que había guerra con los filisteos y habían bandidos, amonitas y moabitas por todos lados, aún así Nabal nunca les proporcionó seguridad a sus pastores ni a sus ovejas. Y estos pobres pastores tenían que estar solos en el desierto, a la merced de los bandidos. Pero a pesar de todo, Dios tuvo misericordia de los pastores, de los buenos pastores. Y en ese entonces estaba un fugitivo, un héroe del pueblo llamado David. Este hombre tenía un pequeño ejército privado, un total de 600 hombres armados, y él se tenía que esconder en las cuevas y desiertos, ya que en ese entonces el malvado rey Saúl lo perseguía. Cuando David veía a esos pobres pastores solos en el desierto, él pudo haber simplemente haber dicho: ese no es mi problema, ¿por qué yo tendría que arriesgarme por un pueblo que me está persiguiendo? Pero a pesar de todo esto, David se dio a muchos de sus hombres armados para que protegiesen a los pastores. Esto representa cómo Dios envía a sus ángeles a los buenos pastores y a las ovejas, ya que si uno se mantiene en la obediencia a Dios, Dios envía protección a nuestras vidas. Tiempo después, cuando las ovejas ya tenían que ser regresadas a la hacienda, es decir, donde estaba su dueño Nabal, David decidió pedir un favor a cambio a Nabal, ya que él generosamente había protegido sus rebaños, y simplemente le solicitó un poco de alimento para que así él pueda tener algo de provisiones en el desierto, él y sus hombres. Así que David envía unos cuantos mensajeros junto con los pastores. Pero Nabal, furioso y terco y codicioso, en vez de simplemente ceder algo de alimento a David, decidió insultar a esos hombres y echarlos a patadas. Cuando David se enteró de cómo trataron a sus hombres, él se enfureció, ya que en este punto de la historia, David estaba representando como hombre simbólico al Padre, al Rey, de cómo el Rey, cuando nos da nuestra bendición, cuando Dios Todopoderoso nos protege, él también reclama adoración, él también reclama que le demos el honor que él se merece. Y Nabal representa a los falsos pastores, estos pastores mega ricos que no les importa la seguridad de las ovejas, que con tan solo trasquilarlas él está feliz y las puede dejar solas en el desierto ante los peligros. Así que llegó la justicia de Dios ante Nabal, y David, furioso al enterarse de todo esto, levanta a 400 de sus 600 hombres y se dirige inmediatamente a la hacienda de Nabal para así destruir y arrasar a todos. Mientras David estaba viajando en dirección a la hacienda, la hermosa esposa de Nabal, Abigail, se había enterado a última hora y le habían informado de lo que había ocurrido. Si Abigail hubiera estado presente ante los siervos de David, ella con gusto les habría proporcionado los víveres que ellos solicitaban. Pero ahora, como estaban insultados, venían ahora estos hombres a arrasar al pueblo. Esta hermosa mujer tenía tiempo suficiente para agarrar lo mejor de la hacienda de su marido, porque en ese momento su esposo se estaba embriagando, sin darse cuenta de que destrucción repentina venía a su vida. Y por lo tanto, Abigail tenía toda la oportunidad de tomar lo mejor de la hacienda, agarrar animales de carga, todos los tesoros que le pertenecían a su marido y huir lo más pronto posible, con sus siervos y seres queridos, y así salvar su vida. Pero en cambio, Abigail, como mujer valiente y virtuosa, hizo lo contrario y se quedó para defender a la aldea. Ella sabía que no contaba con los hombres suficientes para defender el lugar, ya que todos eran pastores, hombres pacíficos que no sabían cómo luchar. En cambio, los guerreros de David eran hombres veteranos y fácilmente acabarían con la aldea. Así que a Abigail se le ocurrió algo más astuto, algo más prudente y más sabio. Y en ese momento ordenó que todos los sirvientes, hombres y mujeres, se pusiesen a cocinar. Mientras los hombres sacrificaban los animales y mientras preparaban los corderos asados y los cabritos, las mujeres se ponían a hacer lo que son tortas de pasas, panes grandes y rellenos de cosas exquisitas y deliciosas. El plan de Abigail era preparar un gran festín para David y sus hombres, y así ellos pudiesen retractarse de su ira y no acabar con sus vidas. Esta estrategia de Abigail era muy osada, porque en este punto de la historia, el pueblo de Israel solo creía que David era un rebelde, que se había rebelado ante Saúl, ya que Saúl había mandado noticias a todo el reino de que ese David era un usurpador al trono, y que había reunido un ejército para destruir el reino. Pero Abigail, a pesar de todo esto, preparó el festín, y ya con todo el alimento hecho, llevó en animales de carga los cabritos asados, los calderos de
de comida, los panes, frutas, uvas, vino y todo tipo de manjares, para así interceptar al ejército de David con este festín. El rey Saúl se había asegurado que todo mundo pensara que David era un hombre malvado, un rebelde que quería usurpar el reino, y que era un bandido que asolaba las tierras. Por lo tanto, si el plan de Abigail no funcionase, tanto ella y sus doncellas les podrían ocurrir cosas horribles ante las manos de unos bandidos. También, muy poca gente se puede imaginar el terror que sentía toda la aldea. ¿Te puedes imaginar lo que sentían ellos al preparar este festín? Ya que si no estaba delicioso, sus vidas podrían correr peligro. Yo me puedo imaginar cómo las manos de las mujeres temblaban al amasar la masa, de cómo los hombres estaban aterrados preparando los cabritos, porque si este plan no funcionaba, todos iban a fallecer de manera cruel. Pero gracias a Dios, quien venía a esta aldea no era un hombre malvado, sino era David, que sí, estaba furioso y agotado de años de sufrimiento de haber sido perseguido, ya que David había sido honorable toda su vida, siendo leal a Saúl, y ahora su rey Saúl lo estaba persiguiendo de aldea a aldea, y cada vez que él rescataba alguna comunidad, esta comunidad intentaba traicionarlo y entregarlo a Saúl. Es por eso que David terminó actuando de manera tan impulsiva, llevando a sus hombres a destruir la aldea. Ya era un David amedrentado, cansado, humillado y traicionado, y por eso venía a la aldea con tanta furia. Pero gracias a Dios, Abigail llegó e interceptó a David, y presentó el exquisito banquete que ella y sus valientes doncellas y sirvientes habían preparado para los hombres. David en ese momento recapacita y se da cuenta de lo terrible atrocidad que estaba a punto de cometer, y se retracta de todo lo que iba a hacer, y por lo tanto bendice a Abigail y acepta el festín, y todos terminan comiendo. Ya terminado el festín, David vuelve al desierto, a las cuevas donde él se estaba refugiando y escondiéndose del rey Saúl. Mientras tanto, Abigail volvía a la hacienda de su marido. Mientras ella y todo el pueblo se había reunido para salvar sus vidas, Nabal en ese momento estaba embriagándose y dándose una fiesta de lujo. Y ya cuando Abigail vuelve, le cuenta todo a su esposo. Nabal, cuando escucha que su vida pendió de un hilo mientras él se estaba embriagando, Dios Todopoderoso terminó hiriéndolo, y él quedó paralizado y tumbado en el suelo, donde al final pasó varios días en cama, agonizando, hasta que al final falleció, recibiendo el justo castigo por sus maldades, ya que Nabal representa a estos falsos pastores que se lucran de las ovejas, que no les importa defenderlas, y que peor aún, no le dan lo que es justo al Dios Todopoderoso, a su rey, que él mismo los protegió una y otra vez. Al final la historia termina bien para Abigail, ya que tiempo después, pasado el luto, David se entera que murió Nabal, y que ahora esta hermosa mujer llamada Abigail, que logró convencerlo de que él estaba mal cuando él quería destruir la aldea, vuelve a enviar soldados ante Abigail para que le den el mensaje de que él quiere casarse con ella. Cuando Abigail se entera de que David quería casarse con ella en vez de exaltarse y considerarse superior a los demás, ella fue humilde, y a pesar de que Dios le había revelado de que David era un buen hombre y que estaba destinado a ser el rey de Israel, ella en vez de exaltarse se humilló aún más y mantuvo su humildad hasta el fin. Cuando ella fue para casarse con David, pasó algo muy impresionante, y es que ella la acompañaron 5 doncellas vírgenes, es decir, 5 doncellas prudentes que pudieron llegar ante la boda del rey, similar a la parábola que dijo nuestro Señor Jesucristo sobre 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. Las 5 insensatas, por no estar preparadas, no entraron a la boda, pero las 5 prudentes sí entraron a la boda. 5 doncellas prudentes que acompañaron a Abigail, la futura reina de Israel, a casarse con David. Y a pesar de que ella estaba destinada a ser una de las reinas de David, es decir, una de las mujeres con mayor poder del reino, a pesar de todo eso, Abigail siempre se mantuvo con humildad en su corazón. Y en vez de exigir tesoros u honores o mejores puestos, Abigail hizo un compromiso ante su marido, donde dijo que de ahora en adelante ella lavaría los pies de todos sus siervos, es decir, los siervos del rey. Hay que recordar que en esa época en Israel, que cuando alguien estaba a punto de entrar en una casa, especialmente la casa de un hombre rico, había un sirviente, un esclavo que se encargaba de limpiar los pies de los visitantes. Esto era pues para mantener la higiene del hogar, pero el lavado de pies era considerado el servicio más humilde que podía tener un esclavo. Normalmente los esclavos de menor rango solo se encargaban de esa función, ya que sería insultante pedirle a tu esposa o a tus hijos o a algún ser querido que tú apreciases a que hiciese lavado de pies. Pero en cambio Abigail, a pesar de convertirse en reina, ella mantuvo su honor, y ella siempre que recibía a alguien en la casa de su marido, ella se aseguraba de limpiar los pies de todos los nobles y sirvientes de su rey David. A pesar que en la Biblia está repleta de hombres honorables, fieles, serviciales, humildes, ningún otro personaje en la Biblia llevó a cabo el acto de lavado de pies hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo, donde él mismo, siendo el Rey de Reyes, lavó los pies de sus siervos, es decir, sus discípulos y los apóstoles, sorprendiendo a todos en ese momento, ya que
cómo es posible que el Rey de Reyes, el más honorable, el más altísimo, hiciese la función más insignificante de todas, que solamente los esclavos más insignificantes llevaban a cabo esa función, para que así nuestro humilde y glorioso Rey Jesucristo nos pusiese el ejemplo de cómo todos nosotros debemos ser. Ejemplo que está escrito en Juan capítulo 13, versículo 14 al 15. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis.